Buenas tardes a todos, soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy me acompaña Hugo Zunzarren, experto en fuentes humanas, análisis de inteligencia y dirección de unidades y proyectos de inteligencia. Para el que no lo conozca, Hugo tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector, siendo Chief Intelligence Officer, director técnico y director de operaciones en múltiples empresas en el ámbito de la inteligencia económica y competitiva. Hugo tiene una amplia experiencia en inteligencia estratégica y análisis de información obtenida en la Dirección de Inteligencia Militar en Francia, que viene a ser el equivalente al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en España, así como a posteriori en múltiples empresas. A nivel académico, es diplomado superior en Interpretación y Traducción, diplomado en Traducción Económica y Relaciones Internacionales, técnico superior de Seguridad en Redes y Sistemas, máster en Gestión Comercial y Marketing, posgrado en Dirección de Seguridad, máster en Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen y máster en Gestión Estratégica de la Información y la Inteligencia Económica en la Escuela de Guerra Económica. Por si no fuera poco, Hugo además es profesor y mentor de varias unidades de inteligencia del Máster Profesional de Analista de Inteligencia del ISA Institute, así como profesor del curso de experto en técnicas de análisis de inteligencia disponible en lisainstitute.com. Como sabéis, esta masterclass es organizada por LISA Institute, entidad de formación y certificación profesional, cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido, formando a ciudadanos, profesionales, empresas e instituciones públicas en materia de análisis, inteligencia, OSINT, UMIN, ciberinteligencia, ciberseguridad, psicología, criminología, entre otras disciplinas. Hugo, como siempre, un auténtico placer estar charlando hoy contigo. Bienvenido. Gracias a vosotros por organizar este webinar, que yo creo que va a ser apasionante, estoy seguro. Seguro que sí. Estamos ya con muchas ganas de escucharte. Para el que no te conozca más allá de lo que he explicado, en mi opinión el perfil de Hugo es especialmente pedagógico porque conoce no solo la parte operativa, que no todo el mundo la conoce, porque es difícil tener experiencia en ese ámbito, sino también la del análisis y la de la gestión y dirección de inteligencia, de modo que ha pasado por todas las fases del ciclo, desde un punto de vista operativo, táctico y estratégico, y además tiene la vocación y las habilidades docentes de saber explicarlo de forma fácil, sencilla y sintética. Y todo ello hace que pues, sea un placer escucharle y muy didáctico, instructivo escucharle, ¿no? de primera mano. Para que la audiencia te acabe de conocer un poquito mejor, sobre todo desde el punto de vista personal, ¿qué te trajo al mundo de la inteligencia? Pues a ver, yo tengo la suerte, bueno, de familia. En mi familia venimos trabajando todos en lo que es inteligencia. Mi abuelo ya estaba era ya del Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior, lo que en Francia se llama Renseignement Généraux, que ahora se ha hecho de CRI, se ha transformado en otra cosa aún, ¿no? Entonces, yo siempre había oído pues, lo que hacía la gente de la parte francesa mía y tal, y entonces había oído y siempre me había llamado la atención. Y luego, naturalmente, pues acabé intentando al entrar en el ejército francés, pues me fui sacando diplomas ligados a la inteligencia, traducción y como pues hablo bien castellano, pues enseguida me orienté naturalmente hacia ese ámbito. Yo realmente tengo una suerte impresionante porque he aprendido la inteligencia al revés de lo normal. Yo he aprendido operativamente sin casi nada de teoría y luego he ido aprendiendo la teoría y luego lo he tenido que ir casando yo. Entonces, es decir, pues mira, aquello que ocurrió funciona por esto, aquel sistema que utilizábamos era bueno por esto, y entonces al final acabas no asociando una experiencia a una teoría, sino una teoría a una experiencia. Y eso a mí pues, me genera una asociación de ideas rápida en mi cabeza y por eso creo que puedo explicarlo con razonable solvencia, pero porque lo he hecho al revés, básicamente. Sí, sí, es atípico, pero es una forma muy instructiva yo creo, de construir el conocimiento por capas, ¿no? Que al final, cuando uno sabe la teoría y aprende la teoría y luego pasa al campo operativo o a la realidad, pues no es que sea mejor ni peor, pero sin duda tiene unos sesgos que el que lo ha tenido que sufrir en primera persona sin tener esa teoría en la cabeza, pues
pues es otro enfoque, ¿no? Claro, no sesga, no, y luego además te obliga a pensar en aquello que ocurrió, por qué funcionó, por qué no funcionó, cómo podría haber funcionado mejor, aplicando nuevos aspectos. Luego, evidentemente, uno va aprendiendo y ve qué es aplicable y qué no, porque evidentemente el ejército es el ejército y las operaciones de las fuerzas y cuerpos son una cosa y lo que pasa en las empresas es otra, pero siempre es bueno quedarse con los aspectos que mejor funcionaron en su momento, entendiendo por qué. Ujú. Desde un punto de vista profesional, Hugo, has trabajado, como mencionábamos, en inteligencia al servicio, digamos, de las instituciones públicas, Dirección de Ujú. Inteligencia Militar, Ministerio de Defensa francés, Sí. y posteriormente ya en el sector privado, en diferentes sectores, en diferentes Ujú. industrias. De forma general y resumida, ¿cuáles dirías que son esos principales aprendizajes que te ha aportado esta visión multidisciplinar de la inteligencia? Eh, que la inteligencia, y esto es un proceso, y esto es una mentalidad muy francesa, y me vais a disculpar, pero es que todo se basa en un proceso. La inteligencia, hasta la humana, que puede parecer, la inteligencia del género humano puede parecer truquillos de salón que pueden más o menos funcionar, en donde ser un poco trilero, ser un poco majete, ser un poco gordito y bajito puede ser más funcional. En realidad, eso puede funcionar a veces, pero lo normal es que no acabe no funcionando. Y lo que realmente funciona es planificar, como todo en inteligencia, el proceso eh, compuesto fase a fase en donde nada se deja al azar. En donde la fase del trile, la fase del acercamiento, la fase de la generación de la confianza, con las diferentes técnicas que puede haber, eso es solamente una fase de otras muchas sin las cuales nada funciona. La gente que es muy buena haciendo ese tipo de cosas, pero que no tiene ninguna planificación, ni sabe cómo volcar la información que va a obtener, lo que va a conseguir es prácticamente nada, porque su información se va a olvidar, porque no tiene la noción de que eso que tiene que volcar, lo tiene que volcar teniendo en cuenta sus propios sesgos a la hora de volcarlos, su propia percepción en cuanto a la información, porque todo el mundo tiene todo el mundo tiene una opinión, nadie se... si la operación trabaja sobre energía solar, pues a lo mejor es una persona implicada en ese mundo y la información que le ha dado la fuente le puede más o menos gustar, más o menos molestar o más o menos motivar. Eso hay que ser consciente de ello para que a la hora de hacer el volcado, en el debriefing y en el posterior análisis, es decir, añadir esa información al análisis completo, esa información sea lo más veraz, quitando el parámetro de error que el propio operativo ha introducido dentro de la restitución. Es un proceso extremadamente complicado en donde lo sexy en realidad es una parte pequeña. En comparación con otros, en el máster dais clase y mentorizáis pues más de 30 profesores y profesoras diferentes en activo. Y es curioso cuando comparamos el estilo que tenéis cada uno. En tu caso, yo diría que eres de los docentes que más metodología enseñas, que más infográficos apoyas tus enseñanzas, ¿no? Para visualizar fácilmente lo que es necesario hacer en cada paso, ¿no? Y yo creo que, en resumen, sería que aplicas, o la escuela, digamos, en la que has aprendido, aplica la inteligencia a la inteligencia. En el sentido que te anticipas a cualquier necesidad futura o escenario futuro que puedas tener en inteligencia, pues con esa metodología implícita que te hace reducir la incertidumbre del propio proceso de ejecución de la inteligencia. Es la idea, dejar ir colmando los gaps de inteligencia e ir colmando los propios gaps de proceso, para que no se vicie el proceso, porque si no vamos teniendo un proceso cada vez menos operativo, menos eficaz y eso al final acaba dando un resultado inapropiado. Eh, Y ya para acabar un poco de introducir tu perfil, para que te conozcan un poco mejor, decir que además tienes la ventaja, que creo que a tus metodologías, porque al final esto de la inteligencia no hay un estándar, no hay una ISO que diga esto se hace así, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y cada profesional también pues va incorporando, como decías, esas metodologías que más le han servido en cada caso y en cada organización, etcétera. En tu caso, creo que además has cogido
lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado, porque has incorporado no solo vocabulario, sino también metodología del mundo de la empresa, de la gestión de proyectos, que hace que para el mundo corporativo sea mucho más fácil entender lo que realmente se hace en inteligencia sin necesidad de que le parezca ajeno, ¿no? Porque utilizas términos de gestión de proyectos, de Gantt, de Agile, que están muy habituados en el mundo empresarial y en cambio no lo están en el mundo de la inteligencia más pública, ¿no? Claro, eso se lo tengo que agradecer a la Escuela de Guerra Económica de París, donde ellos evidentemente lo que hacen es, han cogido la metodología de ejército y de las fuerzas y cuerpos y lo han tenido que adaptar al ámbito de funcionamiento de la inteligencia económica en lo que son los ministerios de Finanzas, Economía y todo lo que es la transversalidad. Y evidentemente ellos han tenido que pegar con la terminología, vamos a decir, castrense, de alguna manera, y lo han tenido que traducir para que cualquiera lo pueda entender. Entonces, esto al final, eso se lo tengo que agradecer exclusivamente a ellos. Perfecto. Dicho esto, recordaros que esta masterclass trata sobre la perfilación indirecta de la personalidad en entornos de inteligencia, concretamente en inteligencia de fuentes humanas, por lo que primero hablaremos un poco de UMINT, muy poco, porque ya hemos tratado varias masterclass en las últimas semanas sobre el tema. Luego hablaremos de psicología aplicada a la obtención y análisis de inteligencia, que es algo interesantísimo. Y por último, veremos qué técnicas y métodos son más útiles, qué modelos suelen ser más útiles para analizar la conducta, los rasgos de personalidad de un individuo. Y esto es interesante no solo para analizar nuestras propias fuentes cuando estamos analizando, cuando estamos investigando, sino también para analizar personas o objetivos que podamos tener y que al final sean importantes para nuestra investigación. Para poner en contexto a toda la audiencia, que como sabes hay gente de mucho nivel, experiencia y años en el mundo de la inteligencia, como gente que acaba de aterrizar. Para empezar por el principio, ¿cómo definirías qué es la inteligencia de fuentes humanas? Es un proceso preestablecido, una estrategia con sus tácticas que consiste en obtener información de personas, de personas. Y se introduce en un proceso superior, que es el plan director de inteligencia, en donde para que haya una rentabilidad, y esto es importante para lo que es el mundo corporativo, el procedimiento Human es el más caro de todas las formas de recolección de la información, es el más caro. Y a lo mejor el más arriesgado, porque es el que más cerca pone al proceso de búsqueda y obtención de un posible compromiso, ¿no? de la operación, porque vas a estar en contacto con gente, y como veremos más adelante en los diferentes filtros de percepción, hay que evaluar también esa cercanía. Entonces, es el más caro, es el más arriesgado y por tanto es el que menos se tiene que utilizar. Sin embargo, es el que mejor resultado da, porque la información da unos aspectos situacionales y una información que de otra manera será complicado de obtener, salvo que se tengan fuentes muy buenas, que también puede ocurrir. Por tanto, el proceso es un proceso global en donde con diferentes tipos de inteligencia se obtiene toda la información necesaria, activando o no un proceso Humit muy concreto para las preguntas que hayan quedado en el tintero o para las apreciaciones o para las puntualizaciones necesarias, esa información situacional que no se ha podido obtener. No estoy diciendo que no se puede obtener vía OSINT o que no se puede obtener vía IMIT o demás, sino que simplemente por el proceso que se ha seguido hasta la fecha no se ha obtenido. Por tanto, llega un momento y de, bueno, pues nosotros de ninguna otra forma hemos podido conseguirlo, parece ser que no lo vamos a poder conseguir en un lapso de tiempo razonable, por tanto tenemos que activar una operación Humit. Y entonces en ese caso se aplica todo el método de generación del subproceso ligado a una obtención en fuentes humanas. Ok, entendido. Conseguir que una fuente nos facilite una determinada información o colabore con nuestra investigación, nuestro análisis, nuestro proyecto, dependiendo del entorno en el que estemos, no es una tarea fácil, es una tarea compleja. Todo lo que tiene que ver con personas es complejo y más en este contexto. Y siempre hay una componente psicológica esencial, clave, importantísima. ¿Qué factores, qué variables hacen que una persona quiera iniciar una colaboración
con nosotros? Claro, ahí es cuando tenemos que, en plan, y luego ya hablaremos al final de la ética, ¿no? Pero ya aquí aplicamos un poco, enseñamos un poco la patita al respecto, es decir, esa colaboración puede ser voluntaria o involuntaria. Las personas tienen patrones cognitivos, tienen creencias, tienen perfiles, como vamos a ver a continuación, en donde francamente es sencillísimo, y recalco lo de sencillísimo, conseguir que haga algo o que diga algo que no había previsto decir, con las técnicas adecuadas. Una persona tiene un DAFO, una persona en realidad tiene su propio DAFO psicológico, sus fortalezas, sus debilidades, y el conocimiento, que esto en inteligencia se puede asimilar a lo que es un análisis, una superficie de ataque. Bueno, pues la superficie de ataque de la persona a la que tenemos de la que tenemos que obtener la información, luego ya hablaremos de lo que son las técnicas de licitación. Es extremadamente sencillo si no tiene los conocimientos para contrarrestarlo. Porque tiene sesgos, tiene creencias, tiene apetencias, patrones, etcétera, etcétera. Entonces, con una buena investigación, y de ahí veremos lo que es el perfilado indirecto de personalidad, que difiere del perfilado normal, en que se hace de manera indirecta y sin hacerle un cuestionario. Evidentemente a la fuente no le podemos hacer un cuestionario, porque no, porque en ese caso lo que va a ocurrir es que vamos a comprometer completamente la operación. Por tanto, desde la observación, desde la investigación, desde vídeos de YouTube, desde interacciones en redes sociales, se puede obtener un perfil de la persona que nos va a indicar cuál es el método más adecuado para acercarnos a esa persona de una manera que, uno, no levante sospechas, si queremos ir por ese lado, y ya veremos si éticamente nos parece bien o nos parece mal. Y luego, el hecho de que tengamos una buena manera de acercarnos no quiere decir que no sea ético, sino que simplemente estamos optimizando nuestras opciones de éxito. Desde el marketing, cuando se hace una campaña de marketing, también uno intenta optimizar sus garantías de éxito. Es decir, pues pone de manifiesto unas características de un producto en vez de otras, porque parecen que son más diferenciales y tal. Bueno, pues esto es igual. Y esto hasta ahí vamos bien a nivel de ética. Luego ya veremos si le vamos a conseguir una información de forma involuntaria, y esa información que la ceda le puede suponer un problema personal a esa persona o laboral, o esa información es tal que supone un menoscabo para su empresa, y por tanto hay que tener en cuenta muchas cosas. Tener esa información, que ya digo, es facilísimo, porque la gente somos extremadamente falibles si no tenemos la formación. O sea, claro, nosotros podemos decir, no, hemos conseguido esa información y salir corriendo y apuntarnos una medalla, ¿no? Qué buenos somos, qué bien lo hemos conseguido. Pero es que dar esa información y luego aplicar esas estrategias comerciales con esa información que no deberíamos tener, y que supone que a la empresa de la que hemos tenido esa información le va a ir peor, y que eso puede suponer que le vaya lo suficientemente mal como haya gente despedida, familias que lo pasan mal, etcétera, porque nosotros hemos hecho operación. Esa es la ética a la que yo apelaría en cada caso, ¿no? Pero insisto en que es extremadamente sencillo obtener información de humanos. Sí, ahora que mencionas la ética, hablábamos con Agnese Carlini, otra profesora del máster, hace un par de semanas, los límites del UMINT, ¿no? Ella lo enfocaba en el marco policial, en tareas de policía judicial, porque ella viene de Interpol, y decía que el UMINT solo policías, ¿no? Solo lo pueden hacer policías. Y debatimos en relación a que el UMINT es un concepto muy abstracto, ¿no? Que un comercial de una empresa está haciendo constante UMINT, pero en el momento en el que se produce una vulneración de derechos fundamentales y en el momento en el que se vulnera algún tipo de derecho, eso efectivamente solo lo puede llevar a cabo dentro de sus competencias policía, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, con el amparo de la ley y la autorización judicial pertinente, pero en tu opinión el UMINT está más presente de lo que parece, ¿no? En el mundo de la empresa, en el mundo de las relaciones sociales, en general. Todo el mundo hace UMINT. Todo el mundo en una reunión,
hace grooming, los comerciales hacen grooming, lo que pasa es que no se dan cuenta de que lo están haciendo. Y obtienen información y algunas veces, pues como no tienen sensibilidad, y lo estoy generalizando mucho, pero no tienen una sensibilidad al valor de lo que están obteniendo y no son capaces, o a lo mejor no tienen los medios de ponerlo en común y cotejar y validar con otros comerciales y con, por ejemplo, el de compras, que también tendrá inputs, y con el de logística también tendrá inputs y cosas así, toda esa información que es de altísimo valor. Entre todos han hecho una operación grooming sin planificarla, obteniendo el resultado final. Lo que pasa es que no saben que saben esa información. Entonces, si hubiera un director de inteligencia dentro de esa empresa y activara y les dijera a todas estas personas que están de cara al público, al de marketing, al de comunicación, nuestros gaps de inteligencia estratégica son estos, cada vez que tengáis una pieza de este puzzle, necesito que me la deis para que yo vaya montando el puzzle. Y ahí, en ese caso, tendríamos unos colectores Humid involuntarios y además perfectamente éticos y legales. Es decir, en su interacción normal, esa información, sin preguntarla, sin hacer ningún tipo de argucia, estarían obteniendo esa información. Fenomenal, queda claro y posteriormente iremos avanzando, ¿no? Y desgranando un poco más los conceptos que hemos ido hablando. Mencionabas la personalidad, que es clave a la hora de analizar a una fuente, analizar a una persona. Es importante conocer sus rasgos de personalidad, pero ¿por qué es tan importante tenerlos en cuenta? Porque son tendencias, porque indican tendencias de comportamiento que son consistentes y estables. ¿Vale? En cada interacción con ese rasgo de personalidad que es inherente a esa persona, lo que nosotros vamos a poder hacer es predecir su comportamiento más probable. Y además, incluso podemos no solamente predecir su comportamiento más probable, sino inducir ese comportamiento, y ahí ya estamos realmente hablando de una operación grooming como en todo su esplendor, en donde yo puedo manipular el entorno, manipular el mensaje, manipular su percepción, puedo aplanar su opinión. Al final, esos filtros están basados muchas veces en diferentes técnicas, las que podemos hablar largo y tendido durante muchísimo tiempo, pero por ejemplo la teoría de la justificación, en donde toda creencia tiene un justificante. Se pueden manipular los justificantes porque al final esos justificantes están basados en información. Yo puedo hacer un lobby de comunicación, en blogs, tal, mandárselos a la fuente para aplanar, para ir reorientando su percepción, de manera que cuando yo hago mi operación Humming, he modificado sus filtros perceptivos de manera que a mí me resulte más sencillo sacarle esa información. Eso es lo que los americanos llaman perception management, que es gestionar la percepción del objetivo con el fin de que sea más compliant y más sencillo, y que nos resulte más sencillo obtener la información que andamos buscando. Evidentemente, hemos manipulado su percepción. Ahí cada uno podrá decidir si es ético o no es ético, pero hemos manipulado. Eso, básicamente, a día de hoy, ¿quién no lo hace? O sea, cuando uno va a ver cualquier discurso político, pues verá que ahí se utilizan sesgos, se utilizan falacias, se utilizan argumentos retóricos, etc. Eso al final es exactamente lo mismo. Gestión de la percepción. Para tener un pensamiento de calidad en donde cada uno sea más libre, tenga la libertad de poder pensar lo que realmente quiere, conocer eso es imprescindible, porque ese conocimiento es lo que da libertad en realidad. Cualquier narrativa que quiera ser debidamente distribuida y colocada, al final se basa en todas esas teorías que mencionabas para asegurarse que llega donde tiene que llegar, ¿no? Se consolida donde tiene que llegar y ya detona, el trigger acaba siendo o un voto, si es Claro, eso es. político, o una compra, si es una empresa, o una fusión, si es una due diligence, pero en definitiva al final son, como mencionas, un conjunto de narrativas que se distribuyen de forma eficaz y con unas estrategias y metodologías que permitan conseguir una acción o una omisión en una tercera persona, ¿no? Claro. El debate es si tiramos más de persuasión o si nos adentramos en el mundo más de la manipulación, donde la ética ya Claro. empieza a brillar por su ausencia, ¿no? Sería un poco el dilema. Ahí está. Es que además hay que tener en cuenta que cualquier operativo Human que conoce cómo utilizar puntualmente los patrones cognitivos, los filtros de percepción, el salto de eso a
una acción de influencia y manipulación a gran escala en medios, en relaciones públicas, etcétera, es muy pequeño, porque al final son las mismas metodologías, pero aplicadas masivamente, con un análisis no del DAFO de una persona, sino a lo mejor de un grupo de personas, de grupos humanos, de comunidades. Al final es exactamente lo mismo. Ahora, ten en cuenta que Humint al final es generación se basa básicamente en generar de confianza, y esa confianza muchas veces es una confianza ficticia. Si yo consigo que un grupo de personas me vote, he generado una confianza, se fían de mí. A lo mejor puede ser de una manera más o menos ficticia, ¿vale? Pero es lo que he utilizado, a fin de cuentas, ¿no? Los objetivos al final los métodos son casi siempre los mismos, lo que pasa es que al final el objetivo es diferente. Yo cuando hago lo que sé, una operación Humint, intento generar confianza. Cuando quiero vender un producto, genero confianza. Cuando hago una presentación, genero confianza. Al final, casi todo se basa en generar confianza. Para que no te hagan a ti una generación de confianza manipulatoria hacia ti, es decir, perniciosa hacia ti, tener conocimiento de estas nociones creo que es imprescindible. Totalmente. Mencionabas que es clave conocer los rasgos de personalidad porque nos van a facilitar esos vectores de entrada para aproximarnos a esa persona en cuestión o a ese grupo de personas, si es más a escala. Y para ello, en ocasiones, no se tiene acceso directo a esas personas, no se tiene una relación directa y para ello está el perfilado indirecto de la personalidad, ¿no? ¿En qué consiste este perfilado indirecto de la personalidad? Pues primeramente hay que hacer en lo que es el scope, es decir, plotear todas las fuentes que sean útiles para obtener la información. Entonces ahí es donde entran ciertos criterios de evaluación, ¿vale? Como veremos, pues está la metodología FRED del ejército francés, está diferentes metodologías en donde vamos a ver, pues, respecto de, bueno, pues si está asociado o disociado respecto del objetivo, es decir, que es amigo de o no es amigo de, o afín a o no afín a, es decir, si ve que luego hay que entender si no está demasiado próximo al core de la operación, porque cuanto más próximo, más arriesgado. Cuanto más próximo, más probable es que tenga la información, pero también más arriesgado. Por tanto, existe una metodología para saber a quién tenemos que perfilar, porque evidentemente no podemos perfilar a todo el mundo, sino que tenemos que elegir primeramente cuáles son las fuentes correctas, es decir, son aquellas que tienen la información, no están muy asociados al objetivo, tienen un perfil suficientemente adaptado no solamente a ceder información de manera involuntaria, sino a nuestros tipos de operativos, porque los operativos también les resulta más sencillo abordar a un tipo de perfil que otro. Por ejemplo, si uno de los operativos es una persona muy introvertida, probablemente intentar elicitar a un extrovertido fuerte va a ser casi imposible. Le va a costar un mundo, es que no puede. Entonces, claro, tienes diferentes perfiles de operativo para diferentes tipos de objetivo, pero no siempre puedes cubrir todos los scopes, ¿vale? Entonces, ahí es cuando venimos al perfilado indirecto. Ya tenemos la lista de nuestros objetivos plausibles, todos tienen acceso a la información o aparte de ella, todos son accesibles, no están asociados. Y a partir de ahí lo que hacemos es por observación, por seguimiento, normalmente en el mundo empresarial seguimiento no, porque eso es exclusivo de detectives. Entonces nosotros no podemos hacerlo, pero sí que podemos analizar esos patrones de conducta, esos pequeños indicios sobre el perfil de la persona en sus interacciones sociales, en redes, en LinkedIn, en lo que nos dicen, otros no dicen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con eso existe una metodología, que es la metodología TIPI, en donde pues, con un abaco de 10 preguntas, por observación, viendo simplemente cómo reacciona, podemos hacer un perfil. El TIPI está bien, pero requiere de un proceso superior que se llama la generación de la línea base. Y eso también tiene una metodología especial en donde consiste en, vale, se tiene un perfil indirecto de la persona y se tiene más o menos los rasgos, y me parece perdonar la redundancia, a grandes rasgos, ¿vale? Pero
hace falta también validarlo situacionalmente, porque esa persona, cuando yo voy a hacer la interacción, a lo mejor se ha levantado de muy mal humor, o a lo mejor yo me he levantado de muy mal humor. Entonces necesito saber que esa persona en ese momento, en esa situación, se encuentra en ese estado emocional. Eso se consigue con la metodología del baseline, ¿vale? Es decir, yo hago tipis, por reducirlo a nivel metodológico, si yo hago tipis para obtener rasgos de comportamiento y lo tengo que testear en diferentes situaciones posibles. Ahí es donde entra la gestión de la percepción. Hago un tipi sabiendo que el objetivo está de mal humor, sabiendo que el objetivo está de buen humor, sabiendo que está bajo presión, sabiendo que está en un sitio que le gusta, un sitio que no le gusta, con gente que le agrada, gente que les agrada. Con todo eso, y lo que se llama el ME, que es el Memory Emotion Cognition, vas a saber si lo que estás viendo son gestos, y ahí hablaríamos de sinergología, el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal es coherente y tenemos la capacidad de saber si lo que está haciendo lo que está expresando es una emoción de verdad o es una respuesta construida. La construcción es sintomático de varias cosas, es decir, puede ser que esté reteniendo información, puede ser que esté mintiendo, puede ser u otras cosas, ¿no? Pero eso es lo que a nosotros nos permite saber en cada caso cómo está la fuente en ese momento. Por tanto, la perfilación indirecta de la personalidad se debe utilizar cuando la perfilación directa no es posible. La directa es, eso es obvio, ¿no? Pero para matizarlo, la directa serían los cuestionarios, las entrevistas, el trabajo de probablemente un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo del contexto, en el que la persona quiere colaborar y participa de forma consciente de esas preguntas directas o indirectas que le formula el especialista para poder inferir o deducir unos ciertos rasgos de personalidad, un estado emocional y una serie de conducta previsible. En cambio, todo lo que explicaba Hugo ahora sería indirecta, perfilación indirecta de la personalidad. Esto es infinitamente útil para, por ejemplo, policías en la investigación de un crimen, que evidentemente el criminal no está a disposición para responder preguntas y quizás no es posible un acercamiento a él, pero sí una investigación lejana para poder inferir cuáles van a ser los próximos pasos y, por tanto, pues aumentar las probabilidades de poder identificarlo o detenerlo, ¿no? Y sobre todo detectar sus patrones, sus emociones, o sea, cómo expresa sus emociones, para que cuando se esté dando el interrogatorio, ver si lo que estamos viendo es un lenguaje no verbal construido o es un lenguaje no verbal natural. Eso se consigue a través de la línea base. Es decir, un día tienes un interrogatorio más duro, en donde sabes que has metido presión y lo que estás viendo es una reacción de bajo presión, o sea, lo que sea un psicópata y está encantando lo que le está pasando, ¿no? Pero eso ya es otro perfil, o sociópatas, ¿vale? Entonces, en ese caso ya es otra historia. Pero cuando tú estableces diferentes líneas base, y sobre todo la línea base también sirve para uno mismo, porque lo mismo que le pasa a la posible fuente, también le pasa al recolector de la información. Yo puedo ser introvertido con alto psicoticismo y neuroticismo medio, por ejemplo, pero ese día me ha pasado una cosa, estoy en mal humor o estoy completamente sobrepasado por lo que me pasa y entonces mi percepción de la situación es diferente. Por lo tanto, yo ahí sé que puedo mover la línea base para saber, bueno, pues aquí mis percepciones hacen que se introduzca un error en la apreciación que, claro, yo tengo que corregir. Por tanto, en resumen, la perfilación indirecta de la personalidad nos serviría para conocer la personalidad y, por tanto, los posibles próximos pasos del individuo analizado, pero también nos serviría para poder influir en ese individuo según los objetivos que podamos tener. Efectivamente. Y ahí es cuando entra la fase, lo siguiente sería la fase de acercamiento, donde ya veríamos si utilizamos pues, la técnica del mirroring o utilizamos una caricia psicológica, o etcétera, ¿no? Pero ya tenemos nuestra superficie de ataque, ya sabemos dónde se puede pasar y dónde no. Y claro, esto es clave.
es clave. Te ponen un puesto de ventaja respecto a tu Completa. interlocutor, a no ser que tenga conocimientos avanzados en este tema, te Ahí está. ponen una ventaja competitiva importante, sin duda. Sí, sí. Desde el punto de vista emocional, comentabas que es importante tanto el estado emocional propio como el de la persona observada o analizada. ¿Cómo se puede identificar y definir el estado emocional de un individuo sin interactuar con él? Bueno, puedes provocarle situaciones agradables o desagradables, ¿vale? Dependiendo de su perfil. Se sabe, por ejemplo, que un ligero roce con una persona genera oxitocina, lo cual la predispone a un estado de bienestar. Eso va a producir que pues, el procesamiento posterior de la información pues, tome una ruta periférica en vez de una ruta central, etcétera, etcétera, y eso va a hacer que la persona reaccione de una manera distinta. Entonces, lo que está haciendo es globo sonda, testando, para ver cómo está. A partir de ahí tenemos pues, los modelos FACS de Ekman, en donde a través del análisis de las microexpresiones, que yo, francamente, son tan micro que son muy difíciles de analizar, pero tener una noción sobre ellas es importante. Al nivel que yo he utilizado, al nivel del lenguaje no verbal y paraverbal, la técnica que yo he utilizado es el análisis de los bloques de sentido. Es decir, no mirar las microexpresiones porque son prácticamente imposibles de determinar, sino que el global, el lenguaje no verbal global, la actitud, el timing que tienen las expresiones y microexpresiones sea coherente. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, una cosa que me va a inducir a pensar que la persona está mintiendo o construyendo un recuerdo, ¿vale? Para tener un lenguaje no verbal ficticio, es que el timing hay una latencia entre la secuencia lógica. Por ejemplo, no estoy contento. Bueno, pues pongo una mueca de desagrado, pongo una mueca pues a lo mejor de desafío, me cruzo de brazos, me recuesto hacia atrás en una clara sensación de que que me está resultando desagradable. Bien, si por ejemplo la secuencia es demasiado lenta, quiere decir que no es natural. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, eso para empezar, el timing es malo, por tanto es probable que sea construido, ¿vale? Pero, por ejemplo, también la incoherencia. Me río y es una risa franca, pero me recuesto hacia atrás risa franca es importante determinarlo porque hay unas características importantes en lo que es la sonrisa y la risa. Se mueven los cigomáticos, se mueven los orbitoculares, eso es una manera de entender si una sonrisa es buena o no, o es genuina o no lo es. Entonces, pero sonrío, pero me recuesto. Entonces ahí hay una incoherencia. Pues, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Me estás intentando engañar? ¿Me estás intentando retener información? ¿Qué es lo que está pasando? Es la incoherencia entre todo va bien menos algo. Y yo trabajo así, con ese sistema. Más que en estar mirando a las pupilas a ver si se han dilatado o si la microexpresión, que no sé muy bien porque era tan micro que se me ha escapado, los bloques de sentido para mí son más operativos. Es más fácil aplicarlo, a no ser que tengas una cámara grabándole ahí en primer plano, porque es que Claro, y pudiendo echar marcha atrás, poniendo pause, low motion, claro. es Eso es. imposible, es imposible. Es muy de película y, bueno, y la obra que mencionabas de los sistemas de codificación de rasgos faciales de Paul Ekman, pues es súper interesante, ¿no? De ver todas las fotografías, pero claro, son fotografías que hizo a diferentes culturas, diferentes tribus en todas las zonas recónditas del mundo para representar esas emociones, esos sentimientos, ¿no? Esas acciones de una forma común en todos ellos, pues puede ser útil. Pero en la realidad del día a día, ¿tú conoces a alguien que le haya servido una Pues le puede servir, microexpresión? claro, puede servir porque ha percibido una microexpresión que a lo mejor no era tan micro, ¿vale? Bien, vale, perfecto. Pero Paul Ekman no sé si tenía en cuenta dentro de las emociones básicas que había determinado y con las que había generado su software para poder establecer, lo que no había determinado era la emoción situacional de la persona en ese momento. O sea, esa microexpresión de esa persona en ese momento es debida o sea, es limpia, es decir, sería independiente de la situación, del lugar y del estado emocional, sería siempre así,
fuera como fuera su emoción, o en ese caso se había introducido un aspecto situacional concreto. Eso es lo que yo no he conseguido saber nunca de Ujú. ese sistema. ¿Y Claro. hasta qué punto, Hugo, puede un individuo, porque al final todos hemos visto películas, series como El Mentalista, Mentes Criminales, y ponen muy de moda el análisis del lenguaje no verbal? Es algo que tiene pues un halo de atractivo que atrae a muchas personas, la detección de mentiras, pero como suele ocurrir con las películas, en ocasiones mezclan conceptos y crean ideas distorsionadas, ¿no? de estos Sí. métodos, de estas técnicas. ¿Hasta qué punto puede un individuo entrenarse en interpretación, en actuación, para ocultar o maquillar sus emociones y mostrar aquellas que más le pueden interesar en cada momento? Se puede entrenar con facilidad, muy bien. Es decir, el método actoral, por ejemplo, el método Stanislavski, los métodos actorales. O sea, una persona puede simular una emoción durante un lapso de tiempo y tener todos los atributos de esa emoción. Como los actores hacen cuando se ponen a llorar de un ojo sí y de otro no, ¿vale? Pues eso es porque se han metido en un papel y nosotros podemos hacer lo mismo. A título personal, cuando yo quiero tengo una presentación importante, me meto en un papel de mí mismo un día en que me salió muy bien. Por tanto, entro en la reunión pues midiendo 10 centímetros más y pesando 20 kilos más. Eso me ayuda, ¿no? Y lo mismo puedes hacer para simular miedo, para simular alegría, porque te lo estás creyendo realmente. Tanto es así que, porque parece de verdad, y es porque es verdad en ese momento. Para ese lapso de tiempo es verdad, ¿vale? Bueno, no sé si en los análisis, por ejemplo, de la conducta, por ejemplo, del presidente Zelensky ucraniano, ¿vale? Pues muchas veces se mira en la televisión, está así, está emocional. Claro, nos olvidamos de que es actor y que él ha tenido una serie en donde hacía de presidente. Por tanto, él tiene huellas mémnicas, que se llaman en este caso, que le permiten entrar en su propio papel en un día en donde, pues lo que quiera en ese momento, ¿no? Por tanto, a esa evaluación del lenguaje no verbal del presidente Zelensky hay que restarle todos esos parámetros para tener realmente una noción real de cuál es el estado de verdad. Porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, también cuando se ha dirigido a diferentes parlamentos y tal, ha utilizado técnicas retóricas muy buenas, como por ejemplo a los alemanes hablar del muro, a los españoles hablar de algo concreto. Eso es una técnica retórica muy buena que hace que el cerebro bifurque el córtex prefrontal porque activa la asociación y el cerebro no puede hacer las cosas a la vez. Entonces, si te vuelves si asocias si te empiezas a asociar emociones, dejas de tener un análisis crítico potable. Y eso lo sabe perfectamente y por eso utilizaba esa técnica. Por tanto, hay que tener, eso entra dentro del perfil del presidente Zelensky y cuando lo vemos interactuar, hay que tener eso en cuenta también, que es un fenómeno, es un artista. Sin duda, es un caso de estudio, de hecho, en liderazgo, en comunicación, en el lenguaje no verbal, en cómo consigue ganarse a los medios, ganarse a líderes políticos, a su propia población, ¿no? Sin duda, lo que pasa que es lo que comentas, ¿no? Que hay que, siempre que se aplican estas técnicas, estos métodos, se tiene que tener en cuenta, descontar, ¿no? Lo que ya sabe la otra persona y probablemente centrarnos en analizarla en aquellas situaciones o contextos no escogidos por esa persona, que es ahí Efectivamente, donde sale a relucir en estado puro la personalidad de cada uno, ¿no? efectivamente. Eso es lo que los americanos provocan haciendo la gestión del perception management, que te obligan a tener en diferentes situaciones para ver cómo reaccionas. Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que el cerebro humano está pensado para creer. O sea, evolutivamente le resulta más sencillo creer que no creer. Hay diferentes partes del cerebro que se activan en función de lo que queremos creer o que no. O sea, por ejemplo, para creer, se activan, por ejemplo, pues, el núcleo caudado, donde se hace la mezcla de emociones o no emociones. A ver, en resumen, creer es más sencillo que no creer porque no creer requiere de tener un aporte de información, requiere
tener una percepción de la realidad para ver si hay disonancia entre la información que poseemos y lo que estamos viendo en ese momento. Eso nos lo da pues, diferentes zonas del cerebro, como el lóbulo parietal, la corteza cingulada anterior, etcétera, etcétera, y eso nos lo da eso. Entonces, para creer, si nuestra información cuadra con lo que estamos viendo, creemos que eso que estamos viendo es cierto. Para no creer, hace falta un proceso superior, que es que se añada una emoción negativa, ¿vale?, provista por la ínsula. Y la fuerza de esa emoción negativa para decidir que no creemos tiene que ser suficientemente fuerte, ¿vale? Entonces, por tanto, claro, hace falta un proceso más. Es decir, para no creer hace falta que haya esa emoción negativa, de asco o repudio, generalmente, y además eso genera un lapso de tiempo superior y más energía. Por tanto, el cerebro no funciona así, funciona cuanto más rápido mejor, cuanto más rápido se toma la decisión y cuanto menos energía se gasta, mejor. Por tanto, creer es más fácil que no creer. Pero lo que sí que es complicado es limitar, o sea, pausar el juicio. O sea, para pausar el juicio hace falta que la emoción negativa que llega de la ínsula entre en el núcleo caudado y ahí se activen lo que se llaman neuronas inhibitorias. O sea, eso es aún más lento y más costoso en energía. Y además, la inacción evolutivamente es un gran peligro. O sea, si viene de pronto un mamut corriendo contra ti y tú decides que no sabes qué hacer, pues eso es muy poco útil, ¿vale? Es muy poco adaptativo. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también este aspecto, porque nosotros naturalmente creemos, naturalmente. Y no saber qué hacer, es decir, pausar el juicio hasta tener más información, supone una tensión psicológica muy grande. Porque nosotros estamos pensados para o creer o no o creer. Y si no, no creer, pero para no saber qué hacer, eso no lo sabemos hacer. Por tanto, ser analistas es realmente complicado, porque muchas veces tienes que decir, no tengo suficiente información, no sé qué decir, tensión. Ahí, por ejemplo, y eso cualquiera de marketing, cualquiera de comunicación, de relaciones públicas, de lobby, lo sabe perfectamente y lo utiliza. Al final, hemos de ser capaces de hackearnos a nosotros mismos, que es el pensamiento crítico, dicho de otra forma, para, por lo menos, poner en duda aquello que creemos y buscar argumentos que nos sometan a juicio crítico otras opiniones ajenas que van en contra de lo que pensamos. Pero cuando esto lo hace uno mismo, quizá es fácil, pero cuando te lo están induciendo desde fuera, desde diferentes canales, pues condicionan totalmente tu conducta y tus creencias. Porque utilizan justamente tus patrones cognitivos y tus creencias naturales. Si tú tienes, por ejemplo, detecta un operativo Humid o quien sea, que tienes un ego bastante pronunciado, puede intentar crear esa reciprocidad contigo a través de una carencia psicológica, es decir, de qué majo eres, tienes cara de buena persona. Eso en técnicas de licitación se llama un anclaje, ¿vale? Un anclaje es una categorización, un tagueado de la persona para obligarle a tener una actitud. Yo te digo, oye, Daniel, tienes cara de ser una persona al que le gusta mucho la naturaleza. Y tú qué vas a decir, no, yo contamino siempre que puedo. Eso evidentemente nadie lo va a decir. Si tú me dices que sí, yo ya te generaré en ti una obligación de tener una actitud acorde a eso con lo que te has comprometido. Acto seguido, para mí, venderte un tema ecológico será mucho más sencillo. Un coche eléctrico. Te lo compro el coche eléctrico directo. Claro, porque te he obligado. Eso se llama sumisión libremente consentida. Y en cuanto a una persona la declaras en falso libre albedrío, puedes conseguir que haga lo que te dé la gana. Y eso también es una de las técnicas GEMI muy utilizadas. Y cuanto más tiempo se tenga, ¿verdad? Más progresivo sea este proceso, más radical puede ser el cambio a largo plazo. Claro, ahí está el estado agéntico de Milgram la metodología Eichmann, que en donde, claro, la solución final pues, no fue algo planificado, sino que daba trozos de una misión a diferentes actores, en donde todos decían, yo no sé, yo no sabía, a mí no me dijeron, yo cumplía órdenes, y al final de todo eso es una solución final con millones de muertos en los campos de concentración. Esto te pasa igual en las personas.
Sí, sí, es la metáfora esta de la rana, ¿no? En la olla que poco a poco va Sí, ganando temperatura y al final, pues, efectivamente. cuanto más sepamos de técnicas UMINT, más podremos hacer tareas quizá de contrainteligencia que nos permitan o por lo menos nos habiliten a detectar o a que nos salten las alarmas si vemos que alguien está aplicando este tipo de técnicas. Ahí Cuando está. lleguemos a la oficina y nos dicen qué bien te queda esa camisa, pues Uy, ¿qué quieres? que viene alguna petición detrás. Claro, ahí está, eso es. Mencionabas, Hugo, la elicitación. ¿Podrías, en términos generales, resumir en qué consistiría? Pues es una técnica extremadamente operativa que está basada en cosas que funcionan. O sea, luego las razones psicológicas se pueden rebuscar más o menos, pero son cosas que funcionan. Y es conseguir que una persona, sin que sea consciente de ello, ceda o diga o haga algo. Y además son técnicas que se pueden concatenar. Los operativos Humming se deben caracterizar por tener durante la operación, por lo menos, suspender su ego. Es decir, si tú tienes que parecer el tonto del pueblo para obtener esa información, lo haces, ¿vale? Porque a ti no te importa que no te valoren, lo que te importa es obtener la información. Tu éxito está en obtener la información, no en que te digan qué grande eres, ¿no? Entonces, la licitación es utilizar eso eh, pero son técnicas que se utilizan en el momento de la interacción. Es como un intercambio de golpes, ¿no? Pruebas una cosa, funciona, no funciona, ¿vale? Esto es un poco parecido. Puedes utilizar la ingenuidad, la caricia psicológica, la queja, para que el otro se queje más, la provocación, para provocarle y decirle, oye, es que no tienes ni idea. Y el otro dice, ¿cómo que no tengo ni idea? Pues esto, tal. Hacer como que te has equivocado, argumentar mala memoria, dar para recibir. En fin, hay una gran cantidad de técnicas que están repertoriadas y son absolutamente operativas y que utilizando lo que se llama la cruz de la licitación, que es una técnica de uso de todas las técnicas de licitación, pues al final acabas consiguiendo un entorno favorable o desfavorable, porque no siempre es obligatorio hacer que la víctima, o sea, la fuente se sienta bien, sino que tu objetivo es que se sienta mal, que puedes conseguir mucha información con una fuente a la que desagradas profundamente, porque como le desagradas profundamente te quiere cerrar la boca y te la cierra dando su información, ¿vale? Y eso es otra manera de proceder también. Todo Ok. depende del perfil. La clave está en el perfil. Ya sea el analista de inteligencia o el gestor de fuentes humanas, tras el screening, el escaneo pertinente inicial, se debe seleccionar, como tenemos recursos limitados, pues dentro de todas las fuentes posibles, aquella que es más adecuada para la necesidad prioritaria de inteligencia o la información que se nos ha requerido. ¿Cómo sería una fuente ideal? ¿Qué debemos fijarnos para acertar en esa selección? Pues que tenga la información y que sea capaz o sea, que tenga los conocimientos técnicos como para poder darla, es decir, explicarla, porque a fin de cuentas ceder una información no se cede como un loro, sino que se cede dando una explicación, poniéndola en contexto. Si la persona no tiene el conocimiento técnico o metodológico como para saber qué es lo que está diciendo, probablemente introduzca errores importantes. Por tanto, tiene que tener el conocimiento buscado y la capacidad de explicarlo. Tiene que ser accesible, ¿vale? Es una fuente accesible, es decir, que a nivel uno, nivel 2, ahí, por ejemplo, es donde entra en lo que es el screening de fuentes, en el análisis SNA, Social Network Analysis, a través de técnicas de mapeado de fuentes, haciendo pues análisis de centralidad, de modularidad, etcétera, etcétera, pues vas sabiendo qué fuentes existen y cómo es el acercamiento posible. Es decir, bueno, pues el camino más corto entre yo, o sea, entre la fuente y yo, a través de A, B y C, ¿vale? Entonces puedo ir viendo cuál es el camino más sencillo. Luego, evidentemente, tiene que ser creíble y fiable. Como decíamos, tiene que tener información y que no plantee ningún problema de seguridad. Es decir, no esté ni cercana al objetivo real o sea, sobre qué trata la información y sobre todo que no esté asociada a la información o a la víctima de esa cesión, ¿no? Es decir, si siente una gran amistad o un gran aprecio por una empresa A, pues, está asociada y entonces pues una fuente muy asociada es arriesgada. Es decir, la fuente perfecta no existe, hay que elegir siempre entre lo menos malo
para poder elegir. Hombre, luego de vez en cuando te encuentras con perfiles que son fáciles de licitar, como un narcisista, como tal, pues son muy fáciles de licitar, pero bueno, tienes que garantizar, pero tienen que tener otros criterios también para poder tener esa información, para poder hacer esa operación. Dentro de todas las variables de la fuente ideal, una es la fiabilidad, ¿no? Sí. El que podamos confiar en que tiene un cierto grado, ¿no?, de fiabilidad óptima. ¿Cómo es posible o cómo es más viable analizar esa fiabilidad de forma eficaz? Pues hay un análisis previo de la fuente, el perfilado previo de la fuente, saber si tiene acceso a esa información y si es capaz de restituirla, tener una noción de qué tipos de información se puede restituir, es decir, pues un conocimiento previo de la temática para que notes que está embelleciendo o no la restitución, porque hay mucha gente que lo adorna, ¿no? Ese adorno es ruido, es intoxicación en realidad. Por tanto, hay que quitar ese ruido y esa intoxicación. Por tanto, hay que tener ciertas nociones de cuáles son los posibles. Luego hay que ver que esa restitución, pues, cómo te afecta, cómo es el modo, ¿no?, en que se te está restituyendo, cómo es el marco de restitución, cómo es el marco en el que opera la fuente, cómo es la forma, cómo se expresa, qué supone para mí esa información, porque claro, hay que tener una cosa muy clara. Yo tengo una idea como analista de inteligencia, tengo una idea sobre algo, ¿vale? Y busco formas de confirmarlo o no. Si lo que me está diciendo la fuente para mí supone contradecirme a mí mismo, porque su formación me obliga a contradecirme, a lo mejor puedo tener una reticencia muy grande a aceptar su información. Por eso tengo que ver qué cambia para mí lo que me está diciendo, ¿vale? Y luego, pues, también hay que tener en cuenta, pues, los parámetros del mensaje, el criterio del mensaje, el criterio de forma, de fondo, de dónde se está diciendo, me lo está diciendo en un lugar donde se siente cómodo o me lo está diciendo en un lugar donde se siente incómodo. Claro, la incomodidad puede hacer que estoy intentando resolver la situación lo más rápido posible y me está contando una milonga para ir rápido. Bueno, pues hay que tenerlo también. Hay que tener en cuenta, como decíamos, el contenido. Y con todo esto, y sobre todo luego con análisis del lenguaje no verbal, en mi caso, los bloques del sentido, el que tenga una capacidad de escaneo tipo Terminator, que se dedique a buscar microexpresiones, pero yo con los bloques del sentido me funciono. Ver si el lenguaje no verbal me está indicando que o me está mintiendo o sobre todo está reteniendo información. ¿Vale? Si está reteniendo información, sé que hay más por saber. Por tanto, ahí tengo que añadir, en nota mental, existe un gap de inteligencia que tendré que resolver probablemente yo, no ya con esta fuente, sino con otra, porque no le voy a insistir mucho más, porque si no, se me va a cruzar. Pero sé que tengo más información por saber. Y así se evalúan las fuentes, tanto a priori como durante la interacción. Hace unos días has publicado un artículo en Lisa News que está dando mucho que hablar y que ha sentado las bases de probablemente un tema tabú, que es lo que comentábamos al inicio de la ética y la legalidad detrás de las misiones UMIN. En tu opinión, Hugo, ¿cuál debería ser el código ético de los profesionales de la inteligencia? Pues sobre todo que tu operación no suponga, o sea, yo parto de la base como analista de información, no necesito, o sea, no necesito solo una fuente que me dé toda la información con la cual, y que esa información suponga un riesgo empresarial para alguien, ¿no? Sobre todo porque que yo quiera la planificación estratégica de un competidor no me da libertad para conseguirla a cualquier precio. Sobre todo que yo la puedo conseguir de otras maneras. Puedo conseguir con un trozo por aquí y otro trozo por allá, de todas las fuentes más o menos fiables, evaluándolas todas. Bueno, pues al final, de una manera, montando el puzzle sin hacer técnicas de record y cosas así, puedo conseguir más o menos la misma información y sobre todo con una característica primordial que es trazable. Que me dé una información, una sola fuente y por mucho que me guste, no la hace trazable. Me parece muy bien, me parece muy interesante, pero ¿y si no tienen idea? ¿Y si esa es la información que es una intoxicación como un piano? ¿Y si
esta persona tiene muy claro que puede ser objeto de una operación Humint y me está contando una milonga, intoxicándome y haciendo una decepción. Eso a nivel de inteligencia es un error gravísimo. O sea, hay que poder cotejar y seguir la información y las fuentes. Por tanto, eso, por un lado, que operativamente no es bueno, pero éticamente tampoco. Éticamente, claro, estoy sacando una información clave de un competidor y aunque ese competidor sea un competidor malicioso o que tenga un código ético más laxo que el nuestro, la legítima defensa empresarial no existe. El hecho de que mi competidor está haciendo dumping no me legitima a mí para meterle un pendrive con un malware y tampoco me legitima a mí para hacerle una operación Humming vía Pretty Girl Approach para que me dé toda la información, meterle lo que es, eso tampoco. Entonces ahí está un poco el código ético, ¿no? Sobre todo que no es necesario eh, engañar. Se puede obtener con un perfilado que puedes hacerlo, evaluando la mejor manera de interactuar que se puede hacer y yendo a la fuente y decirle, oye, mira, necesito tal, yo soy tal o con persona y tal, puedes conseguir un trozo de información por un lado, otro trozo de información por otro y siendo perfectamente ético, no engañando, no haciéndote pasar por nadie, etcétera, etcétera. Ese es mi código ético, mi código ontológico y sobre todo sabiendo que mis capacidades, o sea, lo que yo puedo hacer a nivel human puede ser muy grave para alguien que no me ha hecho nada y yo, además que no tengo yo legitimidad para hacer eso ni por asomo. Entendidísimo. ¿Por qué crees que es tan importante concienciar a las empresas en contrainteligencia para prevenir y detectar operaciones de actores maliciosos? ¿Es algo que crees que ocurre con frecuencia y por tanto es una amenaza más que debería contemplar el plan de seguridad de cualquier Sí, organización? sí. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Pues la formación en cómo son las técnicas de Humint y por qué puede ser objeto de una operación Humint aclararía mucho a todas aquellas personas que tienen que tomar decisiones y que tienen acceso a informaciones clave. Es decir, yo soy un posible objetivo de una acción virtual Humint y no porque tenga mucha información, sino porque tengo una muy importante o porque tengo acceso a un sistema y entonces, claro, me pueden inducir a meter un pendrive, a pinchar en un, no sé, eso también forma parte de todos los procedimientos Humint, porque están aprovechando la credibilidad, la prueba social, todo lo que decía Aldini dijo en sus libros. Es decir, entonces, ser consciente de ello, añadiéndole no solamente las técnicas, sino análisis crítico, en todos los posibles que puede haber dentro de una acción maliciosa para sacar información, permite justamente que no te lo hagan. Es más, en una negociación, si tú conoces los arcanos de una metodología Humint, puedes evitar que te estén induciendo o que te estén provocando, por ejemplo, como hemos hablado antes, ¿no? Una sumisión libremente consentida, cuando el de enfrente dice, no, pero usted es libre de hacer lo que quiera. Eso ya es una manipulación. Entonces, ya eso, entonces cuando lo notas, dices, uy, vale, él puede decírmelo, pero yo no me puedo sentir obligado por lo que me acaba de decir. Y entonces es una buena manera por ejemplo, las técnicas Humint para una buena negociación, lo mismo que el análisis crítico, es clave para hacer una buena presentación, para hacer una buena negociación, para estar seguro en un salón, por ejemplo, o en una feria, que no venga a la competencia a hacerte preguntas y tal, y tú sepas que te están intentando sacar información, etcétera, etcétera. Pero eso solamente se sabe cuando te han explicado cómo funciona. Sobre todo en el sector de las empresas, cuando se exponen en ferias y congresos, que al final hay empresas incluso que han decidido dejar de ir a ese tipo ¿No? de lugares porque teniendo a la gente no formada, pues al final sale peor Claro, la inversión que supone irte a una claro, feria o un congreso, enviar allí a todos los ingenieros comerciales, no sé qué, para que les quite la competencia toda la información y encima claro, les roben un ordenador, les pongan un pendrive y tal, claro, pues así estamos, ¿no? Algunas claro. empresas que están mucho más expuestas que las de otros países que quizá pues tienen más cultura de inteligencia y previenen este tipo de acciones.
En Francia existen cursos de prevención de este tipo de cosas, el contra-grooming o técnica o cursos en donde, donde directamente te implican cómo pensar bien, cómo no sentirte obligado, cómo no sentirte coaccionado sin saber muy bien por qué para hacer algo que no tenías previsto hacer. Pues te explican cómo lo van a conseguir y cuando tú lo detectas dices, pues no lo hago porque esto es lo que está pasando. Perfecto. Vamos llegando a la etapa final de la masterclass. Hay algunas preguntas por parte de algunos asistentes, algunos alumnos del máster, y te las voy a ir formulando para ir acabando. ¿Sí? ¿Qué conocimientos y habilidades crees que es más útil para los profesionales de la inteligencia en general? Se necesita conocer cómo es un proceso global de inteligencia, cómo se gestiona, es decir, todos los tipos de inteligencia que habría que activar para los diferentes tipos de inteligencia a proveer, ¿vale? Eso para empezar. Y luego, cómo se aplica a los diferentes verticales. Pero análisis crítico imprescindible, técnicas de análisis imprescindible, técnicas Human, si no lo vas a hacer, a lo mejor no sería útil, pero si en algún momento dado, si vas a hacer contra Human o contra influencia o simplemente para poder evaluar una fuente, tienes que conocer las técnicas Human, te va a permitir saber cómo está sesgando esa fuente su información. Por tanto, no sería malo también saberlo, pero sin duda todo lo que es técnicas de análisis yo creo que es imprescindible, ¿no? Y análisis crítico primordial. Pregunta Carlos Ortega, que también se trata en los cursos y en el máster, en el análisis del lenguaje no verbal, el uso de objetos como dispositivos móviles, bolígrafos, si también se tiene que tener en cuenta a la hora de analizar al individuo, Claro. y hasta qué punto tiene validez. Los técnicos, o sea, los objetos se pueden utilizar simplemente como apoyo y entonces el hecho de que una persona utilice un boli, un móvil o algo es porque necesita tocar algo, eso ya es un rasgo, pero también sirve de anclaje. Cuando te aparece un señor con una corbata que no pega, lo que está queriendo es que te acuerdes de él, ¿vale? Eso es un anclaje. Eso es una técnica de refuerzo, de refuerzo mémnico, en donde la próxima vez que lo veas, porque él ya ha previsto verte, te vas a acordar de lo mal que le quedaba la corbata y entonces dirá, bueno, y entonces ahí es lo de, hombre, tú por aquí, pues es lo que quería. O sea, que aquellos que van a discoteca con calcetines blancos lo tienen estudiadísimo. O son muy torpes o son muy listos. Así, con este ejemplo nos acordaremos siempre Claro. de este tipo de anclajes. Cuando te tocan, por ejemplo, el hombro, una persona te toca el hombro, eso genera automáticamente oxitocina. Y eso también hay que tener mucho cuidado porque te predispone en un 80% mejor de lo que habrías estado predispuesto naturalmente. Cuidado. Cuando alguien te ofrece un regalo, antes decían, los antiguos decían que quien acepta un regalo pierde la libertad, porque ahí se activa la reciprocidad. Un actor malicioso puede decidir qué dar para decidir qué recibir. Por eso siempre hay que tener cuidado, no sentirse obligado a devolver un regalo que no se ha pedido. Es una técnica de manipulación extraordinaria. Sobre todo en ciertas culturas, ¿no? Que la gestión del no te hace sentir mal, te hace sentir mal Claro. educado. Sí, sí. Y porque tenemos tendencia a creer antes que no creer o suspender el juicio. Por tanto, que nos den un regalo nos hace creer que la persona es bien intencionada cuando en absoluto. Pregunta Manuel, también alumno del máster, si tienes alguna recomendación de algún autor o alguna lectura relacionada con perfilación de la personalidad. Pues todo lo que tenga que ver son títulos en francés, pero yo conozco, tenía que buscarlo, pero podemos dejarlo, o sea, ahora mismo no Sí, caigo en libros, pero sí, hay, por ejemplo, Daniel Guérin, que tiene, eh, que es un psicólogo francés que trabaja muy bien bueno, también, por ejemplo, Henri Jules y Léon Beauvoir, en lo que es el pequeño tratado de manipulación para gente de bien, ese es imprescindible. Ese es imprescindible. si no, lo que podemos hacer, les enviaremos un listado posterior y tranquilamente Claro.
bibliografía o webografía Sí. para que se lo miren con calma. Perfecto. Ya vamos acabando. Pregunta Pedro Hernández que para colaborar entre personas y obtener información vía UMIN, el método MICE, ¿no? MICE, Sí. de Money, Ideology, Coaction, Ego. Si hay otras técnicas similares, que sí que las hay, ¿no? Sí. Dependiendo de la escuela en la que se estudie. ¿Podrías poner algún ejemplo de otros vectores, ¿no? De aproximación que puedan ser eficaces? Pues está el método Sanssouci del ejército francés, que son también lo mismo, son siglas. Al final, lo más que el método MICE, en menos siglas engloban más aspectos, pero el Sanssouci tiene aspectos. En el artículo que escribimos otro día aparecerá, y si no, está la ley de la escasez, la reciprocidad, el compromiso, la prueba social, la simpatía y la autoridad. Es el método de Cialdini. Y yo creo que con estos son los más importantes, sin duda. Con eso estaría eh, los más importantes estarían encima de la mesa con esto. Vale. Y ya por último, tenemos muchos alumnos que nos hacen llegar consultas en relación a cómo poder adentrarse profesionalmente en la inteligencia, ya sea porque se plantean formarse o porque ya se han formado. Y más allá de poner a su disposición las ofertas de trabajo de Lisa Work, nos suelen preguntar por recomendaciones, por sugerencias por parte de los profesores, por parte de los mentores. ¿Cuál sería tu recomendación para una persona que quiera trabajar en inteligencia? ¿Qué Sí, pasos debería dar? pues debería formarse en inteligencia, en los aspectos genéricos de la inteligencia, ¿vale? Y luego decidir profundizar en aquellos aspectos que más le guste. A mí me pasó en la Escuela de Guerra Económica, donde te enseñan muchas cosas, pero a mí lo que más me llamó la atención, porque yo ya lo había aplicado en el ejército, los temas de Humint e influencia estratégica, porque tiene una aplicación casi directa, es decir, lo que tienes que hacer es ampliar el foco. Son formaciones donde te enseñan casi de todo, y aquello me pareció extraordinario, y me metí más en ese mundillo e intenté trabajar de eso. Entonces, es lo que yo recomendaría. Mira todos los posibles y sé muy bueno en los que más te gusten. ¿Qué grandes especializaciones crees que tienen más salidas profesionales a día de hoy? Aparte de formarte como generalista en inteligencia, ¿cuáles de ellas crees que pueden tener más salidas? Pues tenemos a corto plazo todo lo que es ciberinteligencia, ¿vale? A medio tenemos todo lo que son el análisis estratégico, la inteligencia estratégica. Hace falta tener un acervo muy fuerte a nivel de técnicas de análisis. Y como esto no va a parar y va a ser cada vez peor, todo lo que sea influencia estratégica, ¿vale? Detección de relatos, contrarrelatos maliciosos, fake news, rumores maliciosos, etcétera, pues, y sobre todo las técnicas de contrarrestar, las técnicas de cómo prevenir la inteligencia y cómo tener establecidos el plan A, el plan B y el plan C ante un ataque malicioso a nivel de la reputación. Creo que eso va a ser cada vez más demandado. Aparte del investigativo, el investigativo siempre, la inteligencia para una investigación, para aportar evidencias a una investigación, siempre será interesante, pero no lo considero tanto inteligencia porque es más puntual. Fenomenal, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Esperamos que la masterclass de hoy haya ayudado a entender mejor la profesión de Lumint, en primer lugar, pero también la importancia de la psicología en todo lo que tiene que ver con la inteligencia, en todas sus fases, desde la dirección, obtención, análisis, difusión, en todas ellas es imprescindible tenerla en cuenta, sobre todo en aquellas partes en las que hay más interacción humana o cuando estamos analizando personas y queremos conocer sus próximos pasos, pronosticarlos o influir en ellos de alguna forma. Así que recalcar que pese a las evoluciones tecnológicas, el factor humano siempre será clave y determinante en cualquier operación de inteligencia. Además, Hugo siempre hace mucho énfasis en esto. No debe olvidarse en ningún plan de formación en inteligencia esa parte humana, esa parte de sesgos cognitivos, esquemas mentales, esa parte de modelos de análisis de la personalidad, modelos de análisis de la conducta, porque son las personas y no las máquinas los que somos los que tomamos las decisiones, los que tenemos emociones, rasgos de personalidad
que en definitiva son los que influyen en nuestras empresas, en nuestras instituciones, en nuestras familias, en nuestros países, ¿no? A más grandes rasgos. Y por tanto es lo que conviene, para ser buenos analistas tenemos que ser también pseudo psicólogos o acercarnos lo máximo posible a la figura del psicólogo. También, como siempre, esperamos que esta masterclass de hoy sirva para crear cultura de inteligencia y acercar esta disciplina a la ciudadanía, a los profesionales que nos están viendo y escuchando desde tantos países. Hugo, en nombre del equipo del LISA Institute y de toda la audiencia, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia. A vosotros sobre todo, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y espero que se haya notado.